Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a eh, la clase del día de hoy. Eh, voy a, ahora sí, tenemos la presentación. Eh, este es esta es la materia de ética. Y vamos a utilizar el texto de Aristóteles, Ética a Nicómaco. Eh, un texto que tiene un contenido muy interesante en la versión que tenemos ahora, que es esta versión de Aristóteles, Ética Nicómaco, Alianza Editorial, donde existe una introducción para entender eh, el texto mismo de Ética Nicómaco, pero nosotros, al margen de esa introducción que tiene el texto, nosotros en esta primera clase vamos a hacer una introducción de lo que significa ética. Y en ese contexto, para nosotros hablar de ética, pues está íntimamente vinculado a hablar de los valores y de los contravalores. Em, a lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos o enfrentamos dicotomías. Tenemos que elegir frente a un determinado hecho, seguir un camino u otro. Entonces, la gente nos califica en función de las elecciones que realizamos día a día, y esa calificación se transforma en la evaluación de una cualidad, y cuando esas cualidades son cualidades que atraen, entonces estamos hablando de valores. Y cuando hay esa interpretación, ese análisis de las cualidades, pero que repelen, que no agradan, estamos hablando de contravalores. De tal manera que existen los valores y los contravalores que conforman la estructura teorética de la ética. Entonces, nosotros vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida el desarrollo y el ejercicio de una serie de valores y de contravalores que juntos van a representar frente al entorno, frente a la familia, frente a la sociedad, frente a la academia, va a representar una manifestación de lo que somos, y esto podrá atraer o podrá repeler en función de lo que más se manifieste como valores o como contravalores. Entonces la ética pretende llegar a la conciencia antes del hecho y no después del hecho. Porque después del hecho existe una repulsión por parte del entorno, por parte de la sociedad, por parte de otras personas, que pueden también tener sus propios valores y antivalores, pero que cada uno de nosotros responde en función de los principios y valores formados desde cuna, y que esto se puede plasmar a lo largo de lo que es la sociedad y lo que puede ser un Estado. Por ello, un Estado, una sociedad, eh, no solo un Estado, una sociedad, sino al mismo tiempo un, un país, un continente, etcétera, puede ser calificado en función de sus cualidades sobre valores y contravalores. Si así es desde el punto de vista macroteórico, también lo es desde el punto de vista de la individualidad.
desde el punto de vista de la persona. Entonces, la formación tiene que ser en valores, fundamentalmente valores, para que se pueda entender que la suma de esos valores hacen a una sociedad, es desde la infancia. Y esa formación en ética desde la infancia construye una filosofía de vida. De tal manera que esta formación en ética desde la infancia la tenemos nosotros no solamente en el entorno, digamos, familiar o en el trabajo estudiantil o en el trabajo privado o en el comunitario, sino esta formación se expresa en todos los niveles, de manera simultánea, porque la persona refleja esa su conducta en diferentes escenarios y bajo diversas condiciones, bajo diversas presiones, bajo diversas circunstancias. Y allí es donde nosotros podemos calificar en relación a valores que atraen o valores que repelen. Y así calificamos a la otra persona. De tal manera que eh, esta clase nos ayuda a entender que el abogado y el abogado que se pretende formar hoy, el nuevo abogado, visto desde la perspectiva de una transformación social, este cambio tan profundo que está experimentando la humanidad, debe de responder a esa sociedad que observa a un profesional que tiene que tener sus valores. Entonces dicen que es ese profesional ético. Porque bien sabemos que hablar de ética no es tener un cartel o no sé, un mensaje luminoso en la frente señalando de que uno es ético. Eh, no, si fuese así, pues todos nos compramos un cartelito luminoso y nos ponemos en la frente y caminamos por la calle diciendo que somos éticos. No, la ética se manifiesta en la conducta del día a día, en esos hábitos, como vamos a ver en la obra de Aristóteles, en esos hábitos que revelan una forma de conducta que se plasman en ciertos valores que de pronto hacen a esa persona más atractiva, porque desde el punto de vista de profesional, porque al ver que existen esos valores, que son valores que atraen, entonces estamos hablando de alguien que tiene ética, versus aquellas personas que en sus hábitos y su conducta habitual, valga la redundancia, refleja contravalores o antivalores. Y por lo tanto, alguien que está mirando, que está analizando, que está evaluando a esa persona, de pronto sabe que existen esas cualidades que repelen. Entonces, el abogado tiene que tener cualidades que sean atractivas para la sociedad. Y ello se va a manifestar no solamente en la posibilidad de resolver la ruptura de una relación pacífica, en la eterna búsqueda de una sociedad en paz, sino lo más fundamental, que es tener un abogado comprometido con los valores que exige esa sociedad. Entonces, en esta época, bueno, particularmente no creo que sea una época de cambio, sino es un cambio de época,
Y en este cambio de época donde la convergencia tecnológica está rompiendo todas las expectativas de desarrollo social, es cuando más necesitamos de estos valores para que se pueda construir una sociedad en la que podamos decir que podemos vivir bien, como en su momento lo dijo Aristóteles. Eudaimonia, 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 que es el de vivir bien, el de tener un espíritu bueno, ¿no? Entonces, el lograr lo que otros han traducido la eudaimonia como felicidad, y que vamos a ver a lo largo del texto de Ética Nicómaco, esa eudaimonia, para beneplácito de nuestra sociedad. Pero en este momento difícil de poder responder a la posibilidad de la existencia de un vivir bien, si es que, por ejemplo, en el ámbito de la justicia no vivimos bien. En el ámbito de la justicia existe una ruptura de esos valores que hacen de que existe una desconfianza en la justicia por parte de la sociedad, y que ahí el abogado, el nuevo abogado, tiene que responder para poder subsanar esa ruptura y poder tener la posibilidad de generar valores en una sociedad que se encuentra en un proceso de deconstrucción de valores frente a tantas transformaciones que está experimentando la sociedad y el ser humano hoy en este siglo. Entonces, por eso es que el reto es mucho mayor para poder entender los alcances de la ética, el de conocer los valores y los antivalores, y poder entender el alcance de lo que es el reto máximo de ser abogado, y poder estudiar en la Facultad de Derecho, pero tener esa posibilidad de contar con esos valores, de construir esos valores y de asumir un reto profundo de volver a enamorar a la sociedad con relación al ejercicio y la defensa de la justicia. Por eso es que tenemos que lograr ese cambio a partir de esta deconstrucción de los valores. Por eso es tan importante volver a recordar qué es ética y para qué estamos nosotros en esta sociedad. ¿Cuál es nuestra función en esta sociedad? ¿Qué queremos en esta sociedad? Porque el hombre por sí solo, y hablo desde la perspectiva aristotélica, no puede vivir solo. Es un animal político que no puede vivir solo y es un mono que necesita de otros para vivir. Pepe Mujica hablaba de ese mono que habla y que tiene la fortuna de hablar y de discutir, pero ese mono que es un animal político y que permanentemente está en desarrollo y en permanente contacto con otro, y que al estar en contacto con otro tenemos la posibilidad de volver a crecer y de volver a reinventarnos como, como seres que están en un entorno social. Entonces, estamos en esta época que denominamos de transformación y de cambio. Y ese cambio en la conciencia, ese cambio en el hábito, ese cambio en los valores, ese cambio que nosotros queremos generar, ese cambio tiene que ser un cambio que debe partir
de esos valores y antivalores. No cualquier cambio. Hay cambios que son profundos, pero, por ejemplo, no queremos un cambio de esta naturaleza. Queremos un cambio diferente. Nos vamos a adecuar. Tenemos que adecuarnos a las transformaciones que experimenta hoy la sociedad, sí, pero tenemos que consolidar nuestros valores como seres humanos. Y esos valores los tenemos que defender más que los antivalores. Esos valores que van a hacer que un abogado sea quien luche por la justicia. Ese abogado sea quien transforme esa justicia. Ese nuevo abogado que tenga la posibilidad de presentar una justicia ante la sociedad que sea atractiva, que la gente, la sociedad pueda decir, esos son, esa es la persona, esos son los abogados que queremos, porque ellos defienden la justicia. Entonces, me gusta recuperar algo que muchos de mis colegas nos hemos olvidado, porque esto sí hemos aprendido mientras éramos estudiantes o fuimos estudiantes de derecho, y que en algún momento hemos leído en esos de los libros tan lindos que hay de Eduardo Couture, cuando habla de los mandamientos del abogado. Y yo voy a darme la licencia un poco de recordar esos mandamientos que a veces nos olvidamos todos y que es bueno desde el inicio, desde el comienzo, desde este curso prefacultativo conocer para aquellos que quieran ser abogados, pero que quieran serlo porque les gusta, ya sea desde el punto de vista de defender una causa o porque les gusta el hablar de justicia o porque tienen esa vocación de servicio, pues ellos son los designados para poder ser verdaderos transformadores de la justicia de hoy y ser aquellos abogados que necesita esta sociedad. Uno de los primeros mandamientos dice, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y es que el abogado, desde que tiene el título, es cuando comienza a estudiar y a intercambiar su experiencia, un hecho concreto versus la parte teórica, la doctrina, la jurisprudencia, que hoy creo que estamos en el boom de la jurisprudencia, porque existe jurisprudencia que está siendo cada vez analizada, repensada y modificada, y que es necesario que el abogado esté en permanente conocimiento de eso que sale, de eso que es nuevo, de esa doctrina nueva, de esa jurisprudencia nueva, porque el derecho se va transformando permanentemente, no está quieto, es un eterno movimiento. Dos, piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. La mayoría de los conflictos hoy, ahora, se pretende sean resueltos sin entrar al ámbito judicial, porque se pretende sean resueltos lo más rápido posible en la búsqueda de esa sociedad de paz, de esa cultura de la paz. Y para ello, pues, frente a un conflicto, nosotros tenemos que ejercer el derecho pensando. 3, trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. En el ejercicio de la profesión, ya sea en el ámbito
público, privado, en el ámbito del ejercicio libre de la profesión, no es sencillo encontrar una respuesta o una solución a un problema. Más aún cuando existe mala fe en la contraparte. Y hay que buscar de manera permanente eh, esa verdad, pero tiene que ser puesta al servicio de la justicia. Entonces, esa tarea es permanente, es un trabajo continuo. Parecería fácil, es un trabajo permanente, es un trabajo continuo, es un trabajo que no termina. Por ello es que este tercer mandamiento dice, trabaja, lucha. Cuarto mandamiento. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Es permanente, el mandamiento es permanente en varios textos, principalmente de derecho procesal, porque es en el ejercicio del derecho cuando encuentras algunos conflictos donde de pronto vas a encontrar ese conflicto entre el derecho y la justicia. Entonces, siempre, pero siempre hay que luchar por la justicia. 5. Sé leal. Leal con tu cliente, al que no debes de abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal con el juez, ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. 6. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Y es evidente, yo tengo mi verdad, el contrario tiene su verdad, y entre ambos presentan su posición ante el juez, y el juez tiene que basarse en las pruebas que les presenta cada una de las partes, y el juez encontrará la verdad. Es una tarea muy delicada, pero para ello estamos nosotros como abogados y que tenemos que aplicar la tolerancia. 7. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. 8. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. En la justicia, como destino normal del derecho. En la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. 9. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en la batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un momento en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Este mandamiento 9 me hace recuerdo a
a hechos que a veces los abogados olvidamos. Porque cuando ganamos, nos creemos los mejores del mundo. Y cuando perdemos, nos creemos los peores abogados del mundo. En realidad, ambos hechos van a suceder de manera permanente. Vamos a ganar como que vamos a perder. Pero no por ello vamos a tener que cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento. Por eso, este mandamiento de olvida esa batalla, esas luchas, porque siempre va a comenzar una batalla y una lucha nueva. Y ahí no se sabe cómo va a terminar. 10. Ama tu profesión. Este mensaje es muy bonito porque se asemeja mucho este mandamiento, se asemeja mucho a uno de los libros que tiene Ética Nicómaco. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Y Nicómaco, hijo de Aristóteles, pero también Nicómaco, padre de Aristóteles. Entonces, hay unos mensajes muy profundos en el texto de Ética Nicómaco, pero que puede revelarse, sobre todo en el libro quinto, que habla de justicia, y en el libro sexto, cuando se habla de las pasiones, que está destinado a sentir el grato honor de poder recomendar a nuestro hijo que se haga abogado. Los 10 mandamientos del abogado, que hoy que ustedes están por iniciar una carrera, sepan que este es el destino que les puede esperar para aquellos que tienen no solamente las ganas de ser abogado, sino para aquellos que tienen sed de justicia, para aquellos que tienen un espíritu de servicio. Porque para los otros, si hay otros que puedan estar o quieran iniciar la carrera de abogado eh, porque no quedaba otra, porque es fácil, porque eh, se relaciona con alguna actividad que ya has realizado y porque puedo ganar dinero fácil, para ellos les va a ser difícil estudiar derecho, porque el derecho no es fácil. En función de esto que ustedes ya se dieron cuenta, es hermosa profesión, pero no es nada fácil, porque tenemos que estudiar. Entrando a la introducción, valga la redundancia, de Ética Nicómaco, simplemente señalar que, bueno, Aristóteles, ya conocen ustedes, nacido el 384 y fallecido el 322 antes de Cristo, ¿no? Que tuvo sus padres, el médico Nicómaco y su madre Festis, que él es el que ha creado la palabra liceum, que para algunos reflejaba el matador de lobos, para otros liceum es la existencia de una luz, y para otros Liceum estaba en función del lugar donde él había ubicado su espacio donde enseñaba. Decían Licia, un gimnasio, ¿no? O una escuela secundaria que ha sido fundado el 336 antes de Cristo, y ese lugar, el Liceum, ¿no? Estaba cerca del templo de Apolo Licio, que otros también creen que se llama Liceum
por la cercanía al templo, ¿no? Sea lo que fuere, ahí surge el Liceo. El Liceo, que es el lugar de enseñanza de Aristóteles. Lugar de enseñanza. Lugar donde plasmaba sus ideas y plasmaba su conocimiento, y que había muchos de sus discípulos ahí que comenzaban a escribir y a tomar el reflejo de ese conocimiento en un documento escrito en papiros, y pues se cree que han sido esos papiros los que han dado vida a las obras vinculadas a la ética de Aristóteles. La Magna Morelia, por ejemplo, o la Moralia, ¿no? Que es, otros dicen Magna Moralia, que es un tratado que está vinculado a la felicidad y a la virtud. Está la ética nicomaquea, o ética de Nicómaco, o ética a Nicómaco, como denominan otros, y está la ética de Eudemo, ¿no? Estas son las tres éticas conocidas en el mundo literario, eh, promovidas, gestadas, desarrolladas por Aristóteles, ¿no? La Magna Morelia o Moralia, ¿no? Se debaten aquí cuestiones de la esencia de la virtud y los fundamentos de la felicidad humana, ¿no? En la ética eudemia, esta es más cercana al platonismo, ¿no? Tiene dos libros. En el libro 1 habla de la felicidad, y en el libro 2 habla de el placer, la buena fortuna y la amistad. Pero estos libros, sobre todo el primero, tiene mucha vinculación a tres libros que tiene Ética Nicómaco, ¿no? Sobre todo el libro 6, 7 y 8, porque se habla de eudaimonia. Y la eudaimonia o eudaumonía, como otros llaman, eudaimonia o eudeimonia, lo traducen como felicidad, ¿no? Cuando en el fondo pues refleja otros aspectos, como vamos a ver a lo largo de la clase. Entonces, la tercera obra, que es Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea, es un poquito la que ha sido construida, digamos, de manera posterior, y que es más consistente desde el punto de vista del manejo de conceptos, ¿no? Y que algunos estiman de que algunos autores, algunos filósofos que estudian a Aristóteles, llevan a entender de que Ética Nicómaco ha sido construido para su hijo, o sea, como una especie de consejos para el hijo, ¿no? Otros autores señalan de que no, más bien esto simplemente es un conjunto de papiros, de 10 papiros, Ética Nicómaco, que ha sido compilado por Andrónico de Rodas, y al ser compilado, cada uno de los papiros son independientes, o sea, no es que exista, digamos, capítulo 1 termina, capítulo 2 termina y llega el capítulo 3, no, o sea, que fácilmente uno puede hablar del 1 y el 10 casi de manera simultánea, porque tienen una manifestación independiente cada uno de los papiros, ¿no? Este, luego hay una relación entre la ética nicomaquea con la eudemia, claro, es lo que les decía en los libros 5, 6, 7, inclusive el 8, ¿no? Se ve una íntima relación entre ética de Eudemo con la ética de Nicómaco, ¿no? De igual manera, el hablar de la eudaimonia, como llaman otros, ¿no? Que, bueno, en la obra de Ética a Eudemo se trata de hablar de un espíritu bueno o de una vida buena, ¿no? Más que, como llaman los latinos o los romanos, las felicitas o felicitas, ¿no? De tal manera que ni el niño, se dice, ni un animal pueden tener eudaimonia, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque, digamos, no conocen muchos aspectos de la vida, y de tal manera que el niño necesita conocer más
para poder decir que puede tener eudaimonia, ¿no? O sea, una vida buena. Entonces, por eso es que felicidad y eudaimonia parecen sinónimos, pero también parece que no lo son. Y esto de decir el parece o no depende de la forma en que algunos filósofos han ido construyendo la filosofía aristotélica desde la perspectiva de estos dos textos fundamentalmente, Ética a Eudemo y Ética a Nicómaco. Entonces, la eudaimonia se alcanza en función de las tres principales formas de vida, ¿no? La placentera, la política y la contemplativa. Obviamente todos eligen generalmente la primera, los placeres, ¿no? Que es mucho más fácil. Sin embargo, la eudaimonia está más enfocada a esa visión contemplativa, esa forma de vida contemplativa. Es decir, al conocimiento, la sabiduría, la filosofía, la perfección de la naturaleza, la perfección del arte que refleja la naturaleza, ¿no? O sea, el arte, mejor dicho, es el reflejo de la naturaleza. Y si la naturaleza es perfecta, el arte lo puede ser. Entonces, Aristóteles aquí hace referencia y dice, la eudaimonía respecto de esta forma de vida contemplativa es una vida más de dioses que de hombres. Entonces, la ética nicomaquea es propio, a lo largo del texto de los 10 libros, es propio de la filosofía moral, está fuera de la ambigüedad y la relatividad que alguna vez le han querido tildar en la ética nicomaquea. Son 10 pergaminos independientes, como hemos señalado. Hay 4 partes diferenciadas en su origen, ¿no? Por ejemplo, en los libros 1 al 4 se habla de la felicidad y de las virtudes. El libro 5 y el libro 7, hasta el libro 7, el libro 5 fundamentalmente habla de la justicia. Por ejemplo, todos los que somos abogados hemos leído y releído el libro 5 de Ética Nicómaco, ¿no? Porque habla de la justicia distributiva, y luego habla de la justicia castigadora, ¿no? Pero también en el libro 6 y 7 se habla de las virtudes intelectuales. ¿Sí? Luego el libro 8 y 9 habla de la amistad. Estos dos libros muchos consideran que han sido escritos como consejos para el hijo, para Nicómaco, ¿no? El libro 10 pues concluye con los conceptos de felicidad y placer, o sea, vuelve a hablar de felicidad como habla el libro 1, ¿no? Pero ahí también se habla de algunos aspectos vinculados a los placeres, ¿no? Entonces, son libros, vuelvo a reiterar, son fruto de libros independientes, pero que en esta lógica del 1 al 10 tienen un orden muy interesante y me gustaría que se haga énfasis en los libros 1, en el 3 y en el 5, ¿no? Cuando se habla de el abogado que quiere entender un poquito lo que Aristóteles quería decir con su justicia distributiva. Bueno, entonces nos queda más que descubrir la obra y entender cada uno de los libros con esta introducción. Nos vemos en la siguiente clase.